En transmisión, Falconía, 20 años en ti. Este programa es de tipo recreativo y educativo, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia A. Puede ser presenciados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. ¿Qué tal amigos, amigas? Una vez más allí, entrando a sus hogares, a sus casas, para que conversemos de salud, despojemos a la salud de mitos, vamos a hablar de verdades y qué más que mitos que tiene la sexualidad. Ustedes recuerdan que estuvimos hace un par de programas conversando acá con una joven que ha hecho diplomados en sexología y que se ha incorporado a clarificar algunas cosas que tienen que ver con toda esa área de la medicina. Es bien interesante. Ella se llama María Civada, esta no me equivoqué, ¿verdad? María Civada, y ella, bueno, está muy interesada en ese tipo de comunicaciones, de información. Y hablamos sobre sexualidad en el adolescente la vez pasada, y que más que dentro de esa etapa de la vida, esa etapa de maduración, de buscar identificación, de buscar modelos, existe confusión en la parte de lo que se llama el sexo. Y se ha derivado ahora una cosa que se llama la sexodiversidad, o entender, no digo yo una cosa, sino un área que se denomina la sexodiversidad. Pero entonces vamos a empezar con mi amiga María. María, entonces, nuevamente gracias por estar con nosotros. Encantada de acompañarlo y bueno, muchísimas gracias por la invitación. La sexodiversidad en sí no se debe ver como un área, sino más bien como parte del ser humano, porque no nos debemos enmarcar mucho en lo que es el patrón heteronormativo, sino ir mucho más allá de que eso es parte de la sexualidad y de que hay sus variabilidades que también son aceptadas. Me gustó que empezaste con eso, porque por ahí tenía ese concepto que lo definiera. ¿Qué se entendería por heteronormal? Porque estás hablando así, ¿no? Heteronormalidad. ¿Es eso exactamente así? ¿Debe interpretarse como heteronormalidad lo que es normal? El patrón heteronormativo es binario, o sea, de hombre, mujer, o sea, se llama continuum heteronormativo binario, que es entre los dos polos, entre hombre y mujer, entonces ahí se va a enmarcar lo que es por lo menos si es de orientación sexual, o sea, la orientación sexual heterosexual. Claro, pero yo, sabrás que cuando lo vi ahí, lo interpreté como que heteronormativo, o mejor dicho, heteronormalidad era solamente normal el que era heterosexual. Pero yo creo que eso es una etiqueta, o sea, eso está fuera de lo que... Sí, ¿por qué es normal? Porque es lo que normalmente está aceptado por la sociedad y es un patrón de referencia que es lo que nos va a dar, por lo menos en el caso de la naturaleza, de la genética, se requiere el patrón heteronormativo para la procreación. Entonces, por eso es que todo se rige en un patrón heteronormativo. Ya, entendido. Pero entonces, antes de ir un poco hacia lo que es la sexodiversidad, vamos, porque yo me equivoco con la biodiversidad, porque la biodiversidad es lo biológico de la fauna, la flora. Entonces, la sexodiversidad, vamos a definir primero, porque creo que lo definimos el otro día, pero otra vez, vamos a ver cuál es la diferencia entre sexo y género, para poder entonces entender todas las variantes que queremos hablar hoy. Ok, el sexo en sí es lo que define al individuo, o sea, va a componer varios elementos que es lo que conforma el individuo. Entonces, el sexo como tal, los elementos estructurales, el sexo biológico, el sexo cerebral, el sexo gonadal y por lo menos el cromosómico, que es lo que va a depender, después viene que si el sexo cromatínico y toda la parte estructural del sexo como tal. Entonces, a una vez, eso es lo biológico. Entonces, el sexo biológico. También hay una parte que es lo del sexo psíquico. ¿Qué es? Y cuando hablamos de sexo biológico es masculino y femenino. Y femenino, exactamente. Entonces, cuando le dicen a uno sexo, ¿qué sexo tiene usted? ¿Masculino o femenino? Entonces, ahí entra también la parte sexodiversa.
porque ya no nos vamos a tener que enmarcar tanto entre lo masculino y lo femenino, porque también hay que tener en cuenta las anomalías de la diferenciación sexual o los estados intersexuales, que es lo que no se va a enmarcar tanto entre lo masculino y lo femenino, porque también han visto casos que hay un individuo que tienen ambos, o sea, por lo menos ambos gónadas o ambos propiedades que una hermafrodita, sí, claro. pero ahora son denominados estados intersexuales y forman parte de lo que son las anomalías de la diferenciación sexual. Claro. Es importante desde el punto de vista médico entender que se pertenece al sexo masculino porque tiene gónadas masculinas, testículo para decir así, y que es la gónada masculina, y se pertenece al femenino porque se tiene ovario, pero hay casos, personas que tienen las dos glándulas, entonces serían hermafroditas o tienen hermafroditismo. No vamos a decir que sufren porque uno no puede hablar de que alguien sufre de algo. Vámonos a un corte y entonces ahorita precisamos bien ese sexo. Vamos entonces a precisar qué es género para poder entrar entonces en las variantes. Ya regresamos. La misma finalidad en esta vida, todos buscamos la felicidad. Nada importa dónde sea tu hogar, ni qué idioma has de hablar. Diferentes formas de pensar, ríos A un mismo mar, y no hay nada en este mundo que no se pueda alcanzar. Paz, amor y la fraternidad, solo unidos se va a lograr, solo unidos se va a lograr. Continuamos, amigos, amigas, conversando con María Cibada, diplomada en sexología, y ella nos está aclarando algunos puntos sobre todo eso, cuándo referirnos, cuándo hablar género y cuándo hablar, en todo caso, de sexo. Sexo creo que queda claro, ¿no? Macho o hembra, para decir así. Ahora, el asunto del género, y comentamos ahorita fuera de micrófono que el género es una construcción social del sexo, es que usted se comporta inherente al sexo biológico, o así debería de ser, pero no siempre es así. Es donde viene la sexodiversidad entonces. Y entonces encontramos, yo estaba viendo por allí creo que se llaman teorías, o el de Keynes creo que se llama, o clasificaciones, en donde hablan de, vamos a decir así, heterosexual, homosexual, o sea que hay como que dos polos, o comportamiento masculino, femenino, y está la homosexual en el medio, pero resulta que todavía hay otras diferencias. Variantes. Bueno, eso es lo que me gustaría que tú nos
definiera. ¿Qué Eso lo es que en hay? cuanto a orientación sexual, porque en sí la sexodiversidad incluye lo que le estaba comentando, desde el sexo biológico hasta la orientación sexual y o sea, las subdivisiones del mismo. Entonces, hablando de género, la género en sí es una construcción social y va a estar impuesto por la sociedad. El género es lo que en sí la sociedad establece para un individuo. Y este va a estar muy referido a lo que es por lo menos el sexo psíquico. Entonces ya ahí entramos a la identidad sexual. Entonces la identidad sexual va a estar construida por la identidad de género, el rol de género y por último la orientación sexual. Lo último a desarrollarse en un individuo durante su crecimiento y desarrollo va a ser la orientación sexual. Entonces el género es en sí la autopercepción identificativa que va a tener el individuo. Entonces muchas veces cuando esto va en par a lo que ellos, por lo menos si el género se identifica con su sexo biológico, hablamos de personas cisgénero. Cuando su género, su autoidentificación no va en lineamiento con lo que es su sexo biológico, entonces ya hablamos de un área que es genderqueer, o las personas que no están alineadas a su autoidentificación. Entonces ya ahí encontramos los transgéneros, las personas transexuales y bueno, la variabilidad que puede haber dentro del mundo del género. Ese hecho, vamos a decir así, tiene que ver con algún modelaje que la persona desde niño empieza a tener. Es decir, si estaba muy cuidado por damas, por la mamá, la tía y tal, entonces él modela y actúa y asume una conducta determinada que no necesariamente es un cambio de su identificación sexual, sino hay una diferencia también, ¿verdad? Que entre manerismos, hay varones que tienen manerismos femeninos, pero son varones y además tienen novia y de todo eso. Y hay otros que realmente sí tienen, parecen varones, se comportan como varones, pero tienen una autoidentidad, dices tú, a lo mejor homosexual o bisexual, no sé. Porque existe la bisexualidad también como una conducta. Sí, hablando sobre bisexualidad, ya eso es parte seguimos con lo de la orientación sexual. Se cree que la segunda orientación sexual que prevalece es la homosexualidad y en realidad la segunda orientación sexual que prevalece es la bisexualidad. O sea, después de la heterosexualidad prevalece la bisexualidad y de tercero tendríamos la homosexualidad. Por último tendríamos por lo menos los asexuales, la sexualidad. Entonces es muy común ver por qué prevalece más la bisexualidad que la homosexualidad y eso va a depender de la plasticidad erótica. La plasticidad erótica es la capacidad de adaptarse a las tendencias sexuales o a las preferencias sexuales que un individuo puede tener. Entonces es más común tener tendencia erótica en las mujeres que en los hombres, por eso es que los hombres en su mayoría son homosexuales y se quedan homosexuales, pero una mujer puede ser... Los hombres en su mayoría son homosexuales, no me digas eso. Cuando hay la variabilidad, si son homosexuales se quedan siendo... Estamos ahorita preocupados los varones. Cuando son homosexuales se centran en ser homosexuales, o sea, por lo menos ellos son heterosexuales o son homosexuales. Son extremistas. Son extremistas. En cambio, en las mujeres sí pueden haber en esa variabilidad y se pueden ubicar. Una mujer puede ser heterosexual y tener tendencias homosexuales, o puede ser homosexual y tener tendencias heterosexuales. Y volvemos a lo mismo, no sé hasta dónde es un problema de tipo orgánico, es un problema de modelaje, porque no se puede explicar. El niño de repente empieza a mostrar, a pesar de que tiene su papá y tiene todo eso, porque lo hemos visto y ahí sobre todo trasciende cuando son artistas de cine. Entonces, no, que si el hijo de Will Smith tiene esto, tiene aquello. Ok, hablando de patrones de referencia, como tal, el rol de género está influido por los patrones de referencia, más que todo por los patrones paternales. El rol de género. En cambio, la identidad de género es una autopercepción propia y va a estar dado por el tono oxitocínico o el tono vasopresímico de ser hombre o mujer. Hormonas. Ajá, dependiendo química de si, que le dicen. Exacto, Ajá. Dependiendo de si es hombre o mujer, va a depender del propio cerebro y la identificación del individuo, pero en identidad, no en rol. El rol de género sí está influido por los patrones de referencia, más que todo el paternal o algo de crianza, que ahí también entra lo que es el sexo de crianza, el sexo legal. Ya hablamos de sexo legal cuando usted nace y bueno, usted es niño porque usted nació niña, entonces ya a partir de ahí, ok, es una niña, vamos a criarla como niña, y entonces... Lo viste azulito, lo viste rosadito. Y es algo ya impuesto, por así decirlo, porque si esa niña se identifica y no se siente como niña, entonces ahí entramos a la sexodiversidad.
Y puede suceder porque en lo que estamos hablando, que dice que hermafroditismo no es un término ya científico actual, pero definitivamente puede tener, lo que le define su sexo biológico son las glándulas que tiene, pero puede tener aspectos genitales externos, que por ejemplo selladitos los labios mayores, clítoris un poquito grande que parece un penecito del bebé, pero resulta que tiene hormonas, glándulas femeninas, y lo crían como varón. Sí. Y lo visten como varón, pero cuando se empieza a desarrollar se dan cuenta que no, que era una niña o al revés. Entonces realmente... Ahí cae la autoidentificación, que es lo de la identidad de género, dependiendo de su identidad y del cómo él, tanto hormonalmente, tanto cerebralmente, él va a verse. Va a haber un instinto quizás también allí, ¿no?, que va a controlar eso. Mira, yo veía por aquí algo así, la teoría de Kingsley era que yo te decía, ¿no?, que había Kingsley, ¿no? Kinsey. Kinsey. La teoría de Kinsey, está la otra, la teoría de queer. Tú hablaste ahorita algo, ¿no?, de eso. Genderqueer, sí. Ajá. Que es un conjunto de ideas sobre el género y la sexualidad de las personas. Afirma que los géneros, las identidades sexuales y las orientaciones, que es lo que nos está diciendo, son el resultado de la construcción social ficticia. O sea, no necesariamente la persona a lo mejor tiene todos esos elementos, pero como se construye él socialmente, como lo construyen a él, así se va a comportar. Pero no necesariamente es así. Uno cría varones y resulta que no lo es. No necesariamente, porque sí hay, de verdad hay una influencia social, sí hay una influencia dependiendo del patrón que tengamos, pero no siempre va a depender eso, porque ya tenemos en cuenta que va a depender en sí de la identidad que el individuo pueda evaluar. En cuanto a la escala de Kinsey es uno de los instrumentos actuales más eficaces para medir la orientación sexual y las variabilidades de los comportamientos de los patrones sexuales. Entonces tiene un polo heterosexual y un polo homosexual, en donde el continuum entre ellos, en donde el continuum entre ellos depende de la vez donde se quede, tantos grados de bisexualidad. Claro. Excelente. Ahorita vamos a conversar sobre una realidad. Eso está allí y hay que aceptarlo. Y no hay que etiquetarlo, porque es un hecho social que está allí. Pero el matrimonio, lo que se llamaría el matrimonio, pues tiene el matrimonio igualitario, ¿no? Yo quisiera que tú te pronunciaras allí o nos dijeras, nos orientaras hasta dónde eso debe ser bien. Hay una parte legal en eso. No se retiran, ya regresamos. ¡Taxi! Si no puedes hacerlo todo, haz lo que puedas. La compasión por los demás, pásala. Un mensaje de la Fundación para una Vida Mejor. En transmisión, Falconía, 20 años en ti. Continuamos conversando con nuestra amiga, ya sexóloga oficial, ya está aceptada por todos los medios, ya forma parte y nos explica y nos saca de algunas confusiones, que es la señorita bachiller eres todavía, ¿no? Bachiller María Civada, ¿no? ¿Es Civada con V o con D mayor? Con V. Es con V, ok. Eso lo estamos conversando recientemente. Creo que en el cintillo está saliendo con V, que le decía a nuestro amigo técnico. Ok, entonces estamos hablando del matrimonio igualitario. O sea, se debe llamar así. No digo de que las personas no se relacionen, vayan, contrátense, se junten y generen un vínculo. No solamente es un vínculo emocional, sino un vínculo legal. Pero se debe llamar matrimonio. ¿Qué te parece? ¿Te parece que está bien? El matrimonio en sí, como le estábamos comentando, es un contrato. Es algo legal, es algo que está impuesto. No debe ser solamente, y no debe regirse al heteronormativo, que era lo que veníamos hablando,
porque la heteronormatividad tiene que abrir el cambio a la sexodiversidad o a las variabilidades que esto puede tener. Hoy en día el matrimonio igualitario cada día es mucho más común, es mucho más aceptado y bueno, acá en Venezuela todavía no se ha visto, pero fuera en Latinoamérica ya se está viendo. Entonces, de verdad es una buena oportunidad para aceptar lo distinto y lo que también es común. Porque no solamente hoy en día lo común es un matrimonio, una pareja o una aceptación social entre hombre y mujer. El asunto quizás no es ni siquiera que se establece un contrato entre dos personas adultas y eso, véase como se ve, bueno, es un hecho, volvemos a decir que está allí. El asunto es la adopción, la adopción de niños y eventualmente no sé hasta dónde ese niño tiene ahora un modelo de una pareja de dos personas que son del mismo sexo, que incluso las pueden encontrar incidentalmente en la cama de matrimonio, acariciándose y tal. Entonces ese niño va a ir hacia la adolescencia y él va a establecer relaciones con otros muchachitos. Y entonces, ¿cómo queda esa situación? ¿Cómo queda eso para el niño? No sé hasta dónde, pues el ejemplo del modelaje, porque a lo mejor ese niño quiere ser heterosexual, no sé hasta dónde el modelaje y lo que está viendo lo convierte en algo que él no iba a hacer y él no quería hacer. Pues. Ok, la orientación sexual no es algo de elección. No es de elección. No es de elección, para nada es de elección. Si así venga de un patrón paternal homosexual, bisexual o de los padres de referencia que tenga, si su orientación va a ir dada por lo menos la heterosexualidad, él va a ser heterosexual. No es una elección e incluso hoy en día la orientación sexual no tiene ninguna explicación por así decirlo. O sea, ahí es un conjunto de tanto ni siquiera es de cuestión de genes, que a veces dicen no, que el gen gay, que el gen homosexual. Que tiene una glándula epífisis hipertrófica y tal y cual. O sea, eso no es cuestión de elección, si va a ser así venga de padres que sean homosexuales, él puede ser, o sea, es un niño que puede crecer y desarrollarse como heterosexual sin ningún problema. Claro, va a tener un patrón de referencia, pero eso no va a influir directamente con su orientación sexual. Psiquiátricamente yo tengo entendido que una de las causas de suicidio es precisamente que la orientación no es comprendida o la persona, el adolescente que tiene ese problema puede tener, diríamos problema, no quiero que se entienda que yo lo veo como un problema, sino que tiene ese comportamiento, esa orientación, puede estar muy confundido o es motivo de burla o diríamos que quiere ocultarse y eso es causa de suicidio. ¿Qué le recomiendas a los padres con respecto a ese tipo de asuntos? Ahora que tú estás hablando que la orientación es algo que, vamos a decir, que viene de adentro hacia afuera, no es una cuestión, o sea, hay padres que son muy rígidos, padres que quisieran que sus hijos sean como ellos, que usted queden 3 amantes y no sé qué más. Sí, bueno, hoy en día hay que tener en cuenta no imponer. Hay que empezar desde no imponer, porque ni siquiera desde imponer educación, estudio, un individuo si no es lo que quiere no va a ir a lo que los padres quieran. Entonces sí pega muchísimo y sí es de cuestión de tenerlo en cuenta, que es frustrante y es resentido que no te puedan aceptar, que no te puedan entender y más cuando tú no lo puedes controlar. O sea, si un individuo no puede controlar, si un individuo no se siente a gusto, entonces ahí es cuando vienen los problemas psicológicos, entonces ya ahí es cuando Bertale nadie me entiende. Entonces, bueno, vamos a ver cómo trabajamos eso. Es cuestión de trabajo en casa y con los padres, porque no tiene nada de malo. Hoy en día hay familias que hasta tienen hijos biológicos y son homosexuales. Ah, claro. Por ejemplo, ¿qué le aconsejarías a lo mejor a una joven, un joven, a lo mejor está viendo acá a través de Falconía y está muy confundido y no tiene confianza, no sabe a quién decírselo, pero se lo quisiera decir a alguien, le aconsejaría que acudiera a alguna parte, que buscara un consejo, que permanezca callado, ¿qué le dirías? No, la recomendación no es permanecer callado, la recomendación es hablar directamente siempre con la verdad, es primero autoidentificarte, sentirte a gusto contigo mismo y hablar con tus padres, no tiene nada de malo, es algo que viene de ti y hay que cambiarlo y hay que buscar la manera de que la sociedad pueda aceptarlo y tienes que tener en cuenta que hoy en día es común, o sea, hoy en día no solo acá, sino en el resto del mundo es algo que cada vez es más aceptado.
Como que es más común de lo que nos imaginamos. Sí, echan bastante. broma, ¿no? Que no sé qué cosa. Mira que salió del closet, mira que esto y lo otro. Eso de que salió del closet, no sé, no de dónde viene, pero suena así como despectivo. Estaba escondido y de repente, Sí, resultó, ¿verdad? sí, sí. Viene del hecho de ocultarse y salir o salir a la luz. Entonces Claro. es como que el hecho de revelarse también. Bueno, entonces yo creo que más o menos hemos abordado el tema, el punto, sobre todo lo importante es que no lo considere nadie que es una enfermedad. Es un asunto de patrón conductual, no necesariamente es una alteración de conducta tampoco, hay que empezar por aceptar eso y muchas veces esas personas que pudiesen tener esa diversidad de orientación son perfectamente útiles para muchos de los elementos sociales que se requieren. Son proactivas, son proactivos. De repente, yo recuerdo cuando estaba estudiando comunicación social en la universidad, había unos muchachos que evidentemente tenían esa orientación y ellos querían llegar a ser los que coordinaran los programas de Miss Venezuela y a lo mejor resulta que lo harían destacadísimo, mientras que el otro a lo mejor no tiene Sí. muchas ganas de hacerlo, no aprecia eso. María Cibada, muchísimas gracias por tu Encantada. presencia. Y ustedes, cualquier comentario que quieran hacer sobre este programa, alguna sugerencia, si quieren otros temas, también tenemos aquí a María Cibada, que puede perfectamente En las atenderlo. redes. En las redes, María, Sí, a través de dónde? @sexoasertivo por Instagram. ¿Hay talleres, hay algo que se hacen a través de ti? No, por ahora solamente estoy tratando de informar y abriendo un poco más la cuenta. Sí hemos tenido he conversado para tener algunos retos, algunas participaciones en parejas, pero por ahora no, todavía. Bueno, cualquier entonces comentario sobre lo que hemos hecho hoy y que quieran sugerirlo, a través del correo electrónico que ven en pantalla, urbinavi17@gmail.com, WhatsApp por el 0412-667-0642. Nos sintonizamos la próxima semana. Hasta luego. Gracias, María.